Último video, ahora sí, para no mentirles. Vamos a hacer estas operaciones. Vamos a hacer primero la diferencia. Voy a explicarles dos alternativas que tenemos para hacer las diferencias. Las voy a apuntar aquí en el video. Evidentemente, por efectos de tiempo, no voy a hacer las dos. Pero sí es importante que sepamos qué opciones teníamos. Entonces apuntemos por aquí como opciones. Opción número 1 es literal escribir cada gráfico y usar el concepto de las operaciones. Vea qué significa esto. Haríamos como hicimos en semana, por ejemplo, 4. Que en semana 4 lo que hicimos fue tener los conjuntos escritos, ir identificando quiénes estaban en el primer conjunto y quiénes no estaban en el segundo conjunto e ir apuntando textualmente. Esa es la forma convencional, es la más segura, tanto para usted como para mí, pero hay una alternativa un poco más práctica y es en base a los dos cuadros que ya hicimos, ¿verdad? Que ya hicimos como el planteo de estas dos. Voy a escribirles por acá. La segunda opción es usar el concepto de la operación. En este caso tendríamos que trabajar primero la diferencia y luego tendríamos que utilizar el del complemento, pero desde las tablas. O sea, que gráficamente podamos identificar con qué vamos a trabajar y cuál es el resultado que me da. Entonces, por efectos de video, voy a hacer la segunda. Vean, en clases, si quieren, podemos ejemplificar un poquito más la primera y trabajar de una forma más segura. Quiero aquí enseñarles en el video cuál es la forma más práctica. Entonces, la forma aquí de usar el concepto de la operación desde la tabla es la siguiente. Primero, voy a ponerlo aquí, vamos a hacer el gráfico de la diferencia. Profe, pero me están pidiendo el complemento de la diferencia. Sí, pero vamos a ir por partes. Vamos a hacer primero la diferencia y ya después vemos lo que es la parte del complemento. Entonces devolvámonos un toquecito a la definición, que la tenemos aquí arriba. La diferencia dice que para que pertenezca a la diferencia necesito tener que pertenezca al primero y no pertenezca al segundo. Entonces estamos hablando de que en nuestro caso necesito que A, B pertenezca a S y que A, B, que me brinqué la coma, perdón, no pertenezca a R. Entonces vamos a hacer un chequeo. Hagamos una marca. Por ejemplo, ¿cuáles son todos los valores A, B que pertenecen a S? Son este y este. Y vamos a marcar exactamente esos mismos tres campos en el conjunto de R. Entonces es el 1,2, el 2,3 y el 3,4. Son esos de ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la comparativa. Este valor yo sé que está en S. ¿Está también en R? Sí, entonces ese lo descarto, ese no me sirve. Este conjunto está en S. Este elemento, este par ordenado 2,3 está en S. ¿Está en R? No, porque tiene un X. Entonces, si está en S, no está en R. O sea, aquí tengo un check, aquí tengo un X. Quiere decir que entonces en la diferencia sí tengo que tomarlo en cuenta. ¿Cuál tomo en cuenta? El 2,3. Otra vez, si ocupa devolverse, póngale pausa, se devuelve, vuelve a escuchar la expresión. Aquí igual la voy a dar otra vez. Busco valores que sí estén en S, quiere decir que sí tengan un check, porque quiere decir que están, y que al mismo tiempo no estén en R. Entonces estoy buscando un check en el primero y estoy buscando un X en el segundo, ¿verdad? Entonces, como sí está en S, sí está en la tabla de S, pero no está en la de R, lo tomo en cuenta. Vamos a hacer el otro. El otro es 3,4. Sí está en S porque tiene una check. No está en R porque tiene un X. Recuerde que los cheques, los que sí cumplían por defecto, los X son los que no. Entonces, sí pertenece a S, no pertenece a R.
Entonces, cumple con la definición de diferencia. Entonces, tengo que tomarlo en cuenta. 3,4. Y ya, digamos, en este caso ya la diferencia ahí termina, eran solo 2 elementos. Aquí el problema es que no me están pidiendo la diferencia, me están pidiendo el complemento. Entonces, ya una vez que yo hago este trabajo, ya puedo pasarme al siguiente. Algunas operaciones pueden ser muy largas, hay unas que pueden ser muy cortas. Esta de aquí les cuento que es un poco larga. También por eso lo tomé como en cuenta en el video, porque tiene un poquito más de concepto. Pero entonces, ya hice la diferencia. Ahora me enfoco en el complemento. Buscamos otra vez la definición de complemento, está aquí arriba. El complemento son todos los pares ordenados que no pertenezcan al gráfico original. Entonces estamos hablando que son todos los elementos, pongámoslo aquí abajo, son todos los A, B que no pertenecen al gráfico de SOR. ¿Por qué el de SOR? Porque es del original. Vea, el complemento es de un conjunto, entonces el original es el conjunto sin el complemento. Entonces es de este de acá. Entonces tengo que tomar en cuenta todos los pares ordenados que yo no puse en ese conjunto. Entonces voy a ponerlos de la siguiente manera. Entonces el 1, 1 no estaba. Entonces aquí no está el 1, 1, voy a tener que ponerlo. El 1, 2 tampoco está. El 1, 3, ahí está. Y el 1, 4 no está. Voy por filas. Aquí, como les digo, puede ser un poco extenso. El 2,1 no estaba. El 2,2 no estaba. El siguiente, pongámoslo en rojo, el siguiente sería 2,3, ¿cierto? Pero este sí está. Entonces ese no lo tomo en cuenta. Me brinco al siguiente. 2,4. Sigo con la siguiente, sería 3,1, 3,2. Vamos a ponerlo aquí abajo, 3,3. El siguiente sería 3,4. Pero 3,4 sí está. Entonces no lo puedo tomar en cuenta. Lo brinco y sigo con los demás que me hacen falta. Me hace falta el 4,1, el 4,2, el 4, perdón, me equivoqué, ahí ya. El 4,3 y el 4,4. Vean, entonces esto es muchísimo más práctico y es muchísimo más directo que haber escrito todo el gráfico de R, todo el gráfico de S, hacer la diferencia y luego hacer el complemento. Vean aquí, por ejemplo, vean que para efectos prácticos nos estaban pidiendo un gráfico, era nada más, nos estaban pidiendo el gráfico del complemento. Entonces ocupaba el original, que era la diferencia, y luego ocupaba el complemento, que era lo que me estaban preguntando. Si yo hubiera utilizado la primera opción, yo hubiera tenido que hacer 4 gráficos. Primero el de R, luego el de S, luego la diferencia y luego el complemento. La tabla, como ya me tiene esa información, yo puedo verla directamente de ahí y sacar la información que yo necesito. Ahora, yo les recomiendo, porque ustedes son buenísimos para que la profe ya me simplificó el proceso, pero yo quiero simplificarlo más. Así no funciona esta vida. Yo les recomiendo que no se brinquen este tipo de pasos. O sea, siempre vamos a tener que hacer 1 o 2 conjuntos, al menos, para trabajar el conjunto que nos están pidiendo, pero no pueden brincarse directamente al resultado final. Porque por eso es que cometemos errores, omitimos elementos o más bien agregamos elementos que no ocupábamos. Entonces yo les recomiendo hacer primero un proceso y luego hacer el otro, ¿verdad? Porque ustedes son buenos para brincarse pasos. Muy bien, ya cuando estemos en clases vamos a ver otro tipo de representaciones. Aquí estamos viendo la parte de gráficos, que era este concepto de acá. Vea, esto eran los gráficos que vimos ahora. Pero hay otros 2 conceptos que vamos a ver en clase que llaman matrices y se llaman grafos. Pero para eso ya podemos entrar directamente a la parte de clase. Entonces, ahora con esta información, por favor, proceda a hacer la parte del previo y nos estaríamos viendo en clase.